desarrollo del discurso, creo que está muy claro. Efectividad. Vamos en este ejercicio, solamente vamos a evaluar los primeros 4 criterios: desarrollo, efectividad, valor del discurso e interés del público y recepción. Nada más en eso nos vamos a centrar por ahora, para que sea igualmente un poco más rápido. Muy bien. Entonces, y creo que ese está, digamos que bastante claro. El resto ya son elementos más de la corporalidad, de la expresión corporal, de la voz, etc. Pero los primeros 4 criterios, además, es lo que más puntos da. Entonces, Sergio, ¿cuál es el nombre de tu discurso? Este es el repartidor de pizzas. Muy bien, el repartidor de pizzas, Sergio. Espera un segundo, el tiempo no tenemos. Ok, el tiempo. 5 a 7, ¿no? 5 a 7. Sí, pero no tenemos nadie. ¡Ay! ¿Nos puedes ayudar, por favor? Claro. ¿Quién viene de verde, quién viene de amarillo y de rojo? Y como se levanten, ayudan mucho. Si tú te levantas con el rojo, ya lo hicimos. Prometo que me detengo. Tienes 30 segundos. 5, 6 y 7, ¿no? 5, 6 y 7. Y los vendan nadie, Sí, sobre todo cuando regresas. Vendía. Y el otro no dices nada. Si no, 20 minutos. Sí, yo lo sé. Adelante. Va a ser entonces. Si pudiera ser, ¿crees que pudieras 4 a 6? ¿O estás limitado? No, échate. De hecho, la razón del discurso de que se llame el repartidor de pizza es porque es el que se pasa el semáforo. Ah, ok, 5 a 7. Adelante. Originalmente se llama diferente. Adelante. No tengo miedo a morir, solo no quiero estar ahí cuando ocurra. Woody Allen. Hoy que hemos estado hablando sobre el plagio, espero que me puedan entender que, por ejemplo, este libro, la enciclopedia de las cosas que nunca existieron, es mi área de estudio, todas las cosas que son de ciencia ficción, y yo puedo considerarme muy reconocido gracias a ser lector de este libro. Quiero contarles algo que ha sucedido en un universo paralelo, en una dimensión similar a la nuestra, sin embargo, que no nos corresponde. La historia de un niño que llegaría a lo más alto de un lugar parecido al nuestro que llamábamos fantástico. Este niño, a la edad de 6 años, apareció por primera vez en los medios de comunicación, y en vez de ser una historia para memorar, la sufrió toda la vida porque salió y lo único que escuchamos fue: padece de sus facultades mentales. Sin embargo, este niño ya estaba destinado para que fuera finalmente el primer mandatario de Fantástico. Fueron muchos traumas los que pasó. Nosotros aquí en esta dimensión tenemos una enfermedad que se llama TDA, trastorno del déficit de atención. Este niño lo que tenía era TDI, total déficit de inteligencia. A medida que fue avanzando en los años, él demostró un espíritu aventurero. Mientras mucha gente viajaba por una línea que se llamaba Aerofantástico y el otro Fantasticana, él se fue por la línea aérea que era favorita de la mayoría de los yernos para mandar a las suegras, que era Tardeza. Su slogan era: si no le importa si llega o si regresa, vuele por Tardeza. En esta línea aérea él recuerda que lo primero que escuchó a la hora de subir al avión fue: señores pasajeros, les recordamos que en este avión estamos equipados con una computadora de vuelo y de seguridad que nunca falla, que nunca falla, que nunca falla, que nunca falla, que nunca falla. Poco después de haber emprendido el vuelo, recuerda que se llegó a escuchar: señores pasajeros, este es un aviso de rutina. Padre nuestro que estás en el cielo. Esto lo dejó traumado. Él finalmente, cuando aterrizó,
terminó pensando cómo podía establecer una filosofía aun cuando le acechaba este PDI, y decidió que volar era como el rompope, porque se necesitaban muchos de estos para subirse y mucha leche para bajarse. Finalmente, a la hora de estar pasando por todas estas dificultades, él ya estaba plantado para poder ser el presidente de Fantástico. Una de las cosas que a él lo habían marcado también es que incluso había una maestra que ya había dicho que él traía el poder en el ABNH1N1. Entonces estaba preparado y él pues empezó a estudiar. Mucha gente piensa que él no leía, pero fue marcado por varios libros. El primero fue: no piense, hágase rico haciéndose político. El segundo que lo influenció fue cómo ganar amigos e influir sobre las reformas. Y el tercero que lo influenció fue un resumen de los 10 mandamientos, mismos que a la fecha todavía recuerda. Hace poco los mencionó y fueron: el primero, no fornicarás por sobre todas las cosas, no desearás a la mujer de tu prójima en vano, y honrarás a tu padre mentándole. Así se acordó de todos los mandamientos. Y por último, a fin de cuentas, cuando ya estaba listo para representar al partido, se topó con un grave reto, porque ya estaba el partido que había liderado durante 2 años, el Partido del Cambio, y sí había cambiado al pueblo por un pueblo desesperanzado y de incertidumbre. Decían que había seleccionado mucho colmillo, más o menos como este, para poder liderar al pueblo. Pero el partido en el que él estaba ya estaba lastimado, herido, y jóvenes ya no creían en él. A fin de cuentas habría un debate en el cual se vería que ya no habían buenos partidos, pero le habían dicho que el partido que tenía él tenía un poquito más de colmillo en cómo dominar al pueblo. Entonces, a fin de cuentas, estaban listos para poder entrar en este debate, en el cual realmente era puro pan y circo, porque, por ejemplo, entre todos los que estaban del Partido del Cambio se habían terminado destrozando los unos a los otros, y habían terminado por mandar a una candidata que decía que todo en ella era diferente, pero nadie sabía a qué o a quién. Si hubieran dicho, por ejemplo, Danzarina no es fea, es diferente, les hubiera funcionado mucho mejor. Para colmo, se tenía también a un presidente oficial y a un presidente legítimo, que dijo muy famosa la palabra del complot, y voto por voto, vieja por vieja, no me quiero montar por ahí. Pero también había un personaje que era el representante de los ciudadanos, que se hizo muy famosa la frase: contamos contigo. Para no hacer el cuento largo, ya que el semáforo ya lo tenemos en amarillo, él terminó siendo el presidente del Fantástico, y sabía que en Fantástico no había una buena interpretación entre el gobierno y la clase trabajadora, y dijo que él iba a poner algo que cambiara eso. Así que cubrió primero el trauma con la aeronáutica. Primero compró el avión más avanzado y el más grande, no sabemos por qué complejo. De ahí, aparte, seleccionó a una mujer que estaba todo el pueblo altamente emocionado con ella, se podría decir que encariñado con ella. Todo el pueblo la había tenido en los talleres mecánicos, en las fondas, en calendarios, y finalmente quedó como primera dama. Por el otro lado, tenemos que decir que todo esto es de ciencia ficción. Afortunadamente, esto es algo que nos deja nada más a reflexionar si esto pudiera pasar en la realidad, porque dicen que todo pueblo tiene el gobierno que se merece. ¿Qué hacemos a fin de cuentas para unir al pueblo? Se pensaba que un presidente que no podía sumar, mucho menos dividir, pero de eso nos encargamos nosotros. Woody Allen lo que dijo en nuestro caso sería:
Muchas veces queremos mejorar, pero no estamos dispuestos a hacer lo que se necesita cuando realmente es necesario. Esa frase es de nosotros, no de Woody Allen. Es ahora minuto para jueces. Vamos a dejar que, califiquen ustedes los 4 rubros principales del discurso humorístico de Sergio. Un minuto. Pero, ahí está. El minuto para jueces ha concluido. Ahora tendremos la participación de Enrique Galván, 2, 2 y medio y 3 minutos para evaluar a Sergio. Adelante, Enrique. Sergio, bienvenido a este concurso. Me siento gratamente complacido ver tu presentación y disfruté mucho de tu discurso. Me encantó que hiciste del humor político una creatividad original, engolando la voz de extranjero. Y eso cobra frescura, da la sensación que no hay malicia, sino hay objetividad. Has utilizado un desfile de personajes políticos contemporáneos que el auditorio identificamos inmediatamente. Y has hecho una presentación cronológica que revela que el éxito de un buen discurso está en su preparación. Has preparado una estructura cronológica, pasado, presente y un perfil hacia donde va esta política actual. Me gustó esa ficción mezclada con realidad. Me gustó el tono de tu voz, tus ademanes, quizás un poquito más expresivos, y el rostro facial. Porque cuando hay un rostro que magnifica las sorpresas y los personajes, cuando hablas del pájaro o de ficción o los otros personajes, a puntualizar en un punto del escenario, en otro y en otro. Observé que desfilabas permanentemente y este desfile como que no es una pasarela a la tribuna. Habrá ciertos momentos que requieren energía y el discurso centra su atención en un lugar. Cuando cambio de lugar es porque tenga un sentido para justificar ese movimiento y no es un vaivén accidental. De cualquier manera, escuché que el auditorio respondía más de una ocasión a lo que no se puede evitar. Conquistaste la simpatía, el buen humor, hubo creatividad. Indudablemente, eso es un talento muy personal que detecto en ti y estoy por seguro que cada vez que hagas un discurso de humor, a ti se te facilita porque tienes gracia, tienes esa inteligencia verbal que conecta con la simpatía de tu auditorio. Yo lo disfruté, sentí que eres un actor, un orador y con mucho ingenio estructuraste este discurso. Empezaste bien con Woody Allen y cerraste con Woody Allen.
Me gustaría que en la próxima ocasión intentaras magnificar el rostro para que todo el mundo disfrutemos más de tu discurso. En buena hora. Hasta luego. Muy bien. Minuto para jueces para juzgar la evaluación que hizo Enrique Guevara. Recuerden, sin cantidades, únicamente de muy bien o lo que sea excelente, suficiente o lo que ustedes consideren. Si soy que no pongas lógica, entusiasmo, logro del objetivo y respuesta de la audiencia, que creo que es el elemento que mayor resume lo que sería la calificación en un concurso de oratoria humorística, porque ahí en efectividad es cuando realmente evaluamos si el discurso fue bueno, me hizo reír, tuvo respuesta de la audiencia. Quiero que por favor levanten la mano, aunque está aquí Sergio, bueno, hagamos este ejercicio así rápido. Sí. Yo vine al padrón. Sí. Los que lo hayan visto en suficiente. ¿Sí? 2, 3, bien. Si gustan así, rápidamente párense y se ponen aquí donde está Rubén, por favor. ¿Suficiente? Sí, rápidamente. Los que lo vieron bien, aquí junto a Eduardo Barragán, rápidamente, bien, así es, solamente en efectividad. Los que lo vieron bien, ahí están. Muy bien, aquí junto a Polo, por favor. Junto a Polo, los que lo vieron muy bien, y los que lo vieron excelente, nadie. Muy bien. Aquí, si se fijan, hay un primer aprendizaje interesante, que en términos de votación no hubo excelente. Eso es interesante porque te acorta un poco el rango del debate. Sin embargo, sí tenemos suficiente y tenemos muy bien. ¿Alguien de los que lo vieron en suficiente, por qué lo viste en suficiente, Juan? Porque tiene muchos brincos en la estructura del discurso, no tiene bien redondeada la apertura y el cierre, aunque el punto de enlace es muy alto. Le falta, como mencionó Enrique, muchísima gesticulación. Su rostro estuvo muy tenso todo el tiempo y en un discurso humorístico es incongruente. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Y otro elemento, la voz la pierde. O sea, cuando tú personificas, interpretas un personaje, tienes que trabajar la técnica de voz permanente, no caerte en varios momentos, pues tu voz en lugar de la voz del extranjero. Muy bien. ¿Alguien más rápidamente? ¿Algo que no haya dicho Rubén? Pues por ejemplo, yo creo que cuando tomó el personaje, lo hizo, puedes manejar un personaje, pero darle variedad vocal. Y a través del personaje que él manejó, siempre su variedad vocal fue la misma, entonces no daba la fuerza a los chistes. O sea, los daba los chistes, tú sabes que era un chiste, pero como que no faltaba expresividad. Muy bien. Ahora, en el extremo, alguien que lo haya visto muy bien. Bueno. Pues a mí me pareció muy interesante la forma como él estructuró su discurso, la manera como fue estableciendo un paralelismo de la realidad de México con lo que él estaba argumentando, y yo lo sentí muy apropiado para un discurso que estamos hablando que es amateur, ¿no? O sea, si hacemos una evaluación pro, lo que buscaríamos en un teatro de alguien que vive de eso, pues yo pienso que tendríamos que ser más exigentes, pero en este momento, en esta mañana, en estas circunstancias, me pareció muy bueno. Muy bien, ahora fíjense bien lo que vamos a hacer, solo para hacerlo así físicamente creo que es ilustrativo. Ya escuchamos a Rubén Cuen y Erika, ya escuchamos a Polo. Algunos de los que lo vieron muy bien, ¿tendrían elementos ahora para moverse? ¿Cambia algo con lo que escucharon? Muévanse. Si lo ven suficiente, si lo ven bien o si lo ven muy bien. Bien es aquí al centro, suficiente es del lado izquierdo. Si se fijan, hubo algún cambio, pero no mucho. ¿Eso qué significa? Que a la hora de la votación tendríamos quizá alguien que le da tercer lugar y alguien que ni siquiera lo pone en los 5 primeros.
para que se den cuenta ustedes de lo interesante que es esto en términos de votación. ¿Por qué? Pues porque tenemos diferentes criterios. Hagamos rápidamente para recomendaciones específicas de ayuda, que fue la evaluación de Enrique Galván. En términos del concurso de evaluación, suficiente, bien, muy bien y excelente. Rápidamente, por favor, en términos del discurso de Enrique. Recomendaciones específicas de ayuda. ¿Suficiente de este lado? El bien, aquí alrededor de Andrea. El muy bien con Eduardo Barragán. Y el excelente con el chaparrito rojo. Bien. ¿Suficiente acá? ¿Alguien? Suficiente. ¿Por qué no consideraste suficiente? Bueno, yo tengo una evaluación es hacer así como dijo Samish, no hablar de las buenas cosas, luego alguna sugerencia y al final cerrar con retomar las cosas buenas que tuvo, pero como que todo me pareció que todo fue halagos y halagos y halagos y no era como me pareció suficiente también el de humorístico. Como que estuvo más cargado lo positivo, pero faltó balance. Balance. Muy bien. En los que lo vieron bien, es este grupo grande. Sí. ¿Nadie está? Bueno, yo lo que vi es que sí faltaron algunas herramientas de mejora. También coincidió mucho halago, pero sí siento que el uso del escenario, el decirle cómo hacerlo, no solamente el qué, sino el cómo hacerlo para mejorar. Perfecto, entonces estuvieron más en el bien. ¿Algo más de bien? No, básicamente. Básicamente eso. Muy bien. Bueno, bien. Los que lo vieron muy bien, ¿dónde estuvieron? ¿Por qué? ¿Edgardo? Ahí van. Muy específicos. Es decir, te mueves mucho, te mueves con un objetivo, paras aquí para esto, para el otro, y hablar específicamente sobre la expresión vocal, perdón, sobre la expresión vocal. Entonces pienso que para un orador le damos 2 puntos o 3 y es suficiente para que trabaje sobre eso. Okay. ¿Alguien lo vio excelente? Pero yo soy el orador. Entonces, okay, si se fijan, si esto lo viéramos en una gráfica, aquí el grado de dispersión fue menor. O sea, tenemos la mayoría concentrados entre el bien y el muy bien. No tenemos excelente y prácticamente no tenemos casi nadie insuficiente. Sí, está bien, estamos a 1 minuto. Entonces, esto sucede en todos los concursos. Lo ideal sería que mientras más elementos tengamos de juicio, estas brechas se vayan acortando. Los invito a que hagan este ejercicio en sus clubes. Ojalá que no tengan al público dividido entre los 4 niveles, porque ahí se van a dar cuenta por qué se varían tanto los concursos. Es realmente satisfactorio el estar aquí en el club de inglés, el poder compartir estas ideas y como les digo, sí es muy importante el conocimiento, es muy importante la habilidad, pero lo más importante es el criterio. El criterio que ustedes tengan para actuar de la manera ética, de una manera íntegra, y que si tienen duda, no respondan rápido. Vayan a las reglas, vayan a los criterios, y seguramente con el tiempo se irán desarrollando como mejores jueces. Muchas gracias a todos.